Muy bien, como ya lo anunció el pastor, estamos en el tiempo de estudio este mes, estudiando acerca de la familia. Y ya el domingo pasado estuvimos hablando de la esposa en el hogar cristiano. Hemos visto algunos principios básicos, fundamentales, en cuanto a la esposa, y hoy nos toca hablar del esposo. Algo que hemos dicho ya en la anterior sesión, el anterior culto, es que el lugar donde es más difícil vivir como cristiano es en el hogar. Porque aquí en la iglesia es muy fácil ser cristiano, ¿no? Muy fácil, aquí todos tenemos cara de cristianos. Pero en la casa donde está nuestra esposa, nuestro esposo, que nos conoce muy bien, ahí nosotros no podemos fingir ser cristianos. Ahí tenemos que ser cristianos sí o sí, de verdad. Y también están nuestros hijos, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestra familia nos ve tal cual somos hace que el hogar sea el lugar más difícil para vivir la vida cristiana. Tomemos en cuenta, hermanos, que más del 50% de los matrimonios termina en divorcio. Más de la mitad de las personas que se casan terminan divorciándose. Y la desintegración de la familia pues trae muchos males a la sociedad, ¿no? Muchos males a la sociedad, niños abandonados, aumenta la pobreza, aumenta por tanto la delincuencia. Y como ya lo hemos mencionado también el domingo pasado, como va la familia, va la nación. Como va la familia, va la nación. Entonces, si nuestra nación está mal, el origen es al interior del hogar. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? Hermanos, ¿por qué nuestras familias, por qué las familias están tan mal? Bueno, por el pecado. Por la maldad que hay en los seres humanos. Es que, hermanos, los seres humanos somos egoístas por naturaleza, somos orgullosos, pensamos que nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar es la correcta, y al interior del hogar a veces hay una suerte de pelea, ¿no?, entre el esposo y la esposa, entre quién tiene la razón. O como dicen algunos por ahí, ¿quién manda?, ¿no? Y ya lo hemos dicho, hermanos, el anterior domingo, no se trata aquí de quién manda. No se trata de quién manda. Y vamos a comenzar el estudio de hoy en el mismo pasaje que meditamos el anterior domingo, libro de Efesios, capítulo 5. Vamos allá, libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 24. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto ya lo hemos meditado, ya hemos visto lo importante que resulta el respetar el orden establecido por Dios para la familia. El orden establecido por Dios para la familia es que el varón, el esposo, es cabeza del hogar y la esposa debe estar sujeta, como dice ahí en el versículo 24, sujeta a su marido en todo. Entonces, ya el anterior domingo hemos visto que la palabra clave para la esposa es el sujetarse.
a su esposo. ¿Sí? Sujetarse a su esposo. Ahora, ¿y qué hay del esposo? Porque no es solamente cuestión de la esposa. O sea, el matrimonio es una cosa de dos. Si para la esposa la palabra clave es sujetarse, ¿no? O respetar la autoridad del esposo, para el hombre la palabra clave es el amor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí mismo en Efesios vamos a leer del versículo 25 al 33. Dice Efesios 5, 25, maridos, aquí ahora le habla a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar, fíjense, por segunda vez dice, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y nuevamente, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame, otra vez, mire, 3 veces dice al menos, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y es muy interesante, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios le habla al esposo, al menos 3 veces le dice, ame a su esposa. Al menos 3 veces en ese corto pasaje que hemos leído. Al hombre le dice, ame a su esposa. ¿Y a la mujer qué le dice? Respete a su esposo. Ni siquiera le dice que lo ame, le dice, respételo. Interesante, ¿no? No solamente dice respételo, sujétese a él, dice. Es decir, respete la autoridad que Dios le ha dado a él. Y qué difícil es tarea eso para las hermanas, ¿no? Para las mujeres. Es que sujetarse a alguien no es fácil, ya lo hemos dicho, ¿no? No es fácil. ¿Por qué? Porque a veces pues el esposo no es muy, ¿qué digo? Iluminado. ¿Ah? A veces el esposo no es muy sabio, o a lo mejor no tiene muy buena comunión con Dios. Entonces la esposa pues dice, tiene que sujetarse al esposo. Y ahí en la última parte dice, respételo. Tarea difícil, tarea dura. Entonces, pero al esposo le dice, ame a su esposa. Y los esposos deben decir ahora, ¿amarlas? ¿Cómo? ¿Cómo las vamos a amar a las esposas? Bueno, de 2 maneras. Dice, como Cristo amó a la iglesia y también como a su mismo cuerpo, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, dice en el versículo 25, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahí está nuestra primera respuesta, hermanos varones. Tenemos que amar a la esposa así como el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 28 dice, otra vez, los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Entonces, aquí tenemos un gran punto de partida, hermanos varones, esposos.
De esas dos maneras el Señor enseña que debemos amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia y amarlas como a nuestros propios cuerpos. ¿Y cómo amar a una persona que es tan diferente que nosotros? ¿Cómo es posible amar a alguien que es tan distinto a nosotros? ¿No? Algunos por ahí dicen, charla de hombres, ¿no? Dicen, yo quisiera pues que mi esposa hubiera venido con un manual, ¿no? O han visto tal vez los memes ahí, los chistes que pasan por internet, ¿no? Manual para entender a las mujeres. Y así un librazo, ¿no? Desde el piso hasta acá. 5.000 hojas, ¿no? No sé cuántas miles de hojas. Manual para entender a las mujeres, dice, ¿no? Difícil, cuesta, porque amar a alguien que es tan diferente a nosotros cuesta. Pero el Señor nos manda. Pero ¿saben qué, hermanos, varones? Hay un manual. Hay un manual. Para entender a la esposa, hay un manual para el matrimonio aquí. Hermanos, la palabra de Dios es el manual que Dios nos ha dado para entender a nuestra esposa, para amar a nuestra esposa y para entender lo que implica el matrimonio. Es imposible que tengamos un buen matrimonio, hermanos, si no seguimos ese manual. Tenemos que seguir el manual. Cuando compramos algún aparato, algún electrodoméstico o alguna máquina, todo aparato y toda máquina viene con un manual y tenemos que leer el manual para saber cómo funciona. Entonces, hermanos, hermanas, ¿usted quiere que su matrimonio funcione? Lea el manual, la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ame a su esposa, dice la palabra de Dios a nosotros los varones. Ahora, yo le pregunto a los hermanos que están aquí, los casados, ¿usted ama a su esposa? A ver, déjenme observarlos. ¿Usted ama a su esposa? Sí, seguramente todos van a decir que sí, ¿verdad? No creo que alguien diga que no ama a su esposa. A lo mejor todos van a decir, sí, yo amo a mi esposa. Pero ahí la pregunta es, ¿usted la ama lo suficiente? Ahí ya un poquito nos quedamos ahí medio en la nebulosa, ¿no? ¿Usted la ama lo suficiente? ¿Usted la ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Ya estamos hablando de palabras mayores. Es que el mundo, hermanos, tiene un concepto distorsionado del amor. Si usted le pregunta a la gente, oiga, ¿y qué es el amor? ¿No? Porque para amar a alguien primero hay que saber qué es el amor. Y si usted le pregunta a los esposos, por ejemplo, ¿y qué es el amor? Va a decir, el amor es un sentimiento que se siente aquí en el corazón y hay unas maripositas en la panza que se siente y muy bonito y darse un besito con la esposa. No, eso no tiene nada que ver con el amor, eso es un cariño, eso es una pasión natural que sentimos por el sexo opuesto, por la esposa. Pero no tiene nada que ver, hermanos, el amor con los sentimientos. El pasaje por excelencia que define el amor está en 1 Corintios 13. Vamos un momento allá. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 7. El apóstol Pablo acá describe perfectamente lo que es el amor. Dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido. Escúchenlo bien, esposos, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no es egoísta.
Usted dice que ama a su esposa, pues el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cuántos problemas hay en el matrimonio, hermanos, por rencores, por celos, por contiendas, por enojos? Porque no aceptamos que nuestra esposa es diferente que nosotros. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Uy. Así que se da cuenta, hermano, que no tiene nada que ver el amor con los sentimientos. El amor es sufrido, benigno. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se irrita y no guarda rencor. Tremenda tarea, hermanos, el Señor nos ha dado en lo tocante a amar a nuestra esposa. Y a lo mejor nuestra esposa puede tener defectos como nosotros los tenemos también. A lo mejor hay diferencia de carácter. También los varones tenemos nuestro carácter, pues el Señor, hermanos, nos manda a amar a nuestra esposa. ¿Se han dado cuenta que en este pasaje Pablo el apóstol utiliza muchos verbos, ¿no? Y el verbo, ¿qué representa? Acción. El verbo es acción. Entonces, cuando uno dice que ama es porque va a accionar, va a hacer algo, no a sentirlo simplemente, ¿no? No a sentirlo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Cuando habla del amor de Dios hacia nosotros, ¿qué dice San Juan 3:16? Dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo y empezó a latir su corazón, ¿no ve? El Señor amó al mundo y se emocionó, sintió maripositas en la panza y dijo, ¿cuánto los amo a este mundo pecador? No, el Señor amó al mundo y dio a su Hijo. Entonces, la muestra de amor, hermanos, es un dar, es un hacer, es acción. Porque muchos hombres pueden ser muy cariñosos con las palabras, pero con las acciones es todo lo contrario. Así que, hermanos varones, reflexionemos en esta mañana, todos. A lo mejor usted es muy cariñoso con las palabras, pero por otro lado con sus acciones desdice todo lo que habló. Como dice un dicho por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Por un lado cariñoso con las palabras, pero por otro lado abusivo. Por otro lado, mandón, atrevido con la esposa. O a veces le maltrata a la esposa. Pero muy cariñoso con las palabras. Reflexionemos, hermanos. La Biblia nos manda a nosotros los varones a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, aquí no es sentimientos, aquí es acción. Aquí es acción. Entonces, debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿y qué hizo Cristo por la iglesia? Si estamos diciendo que el amor es acción y nos dice a nosotros, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por ella? ¿Qué hizo Cristo por ella? Volvamos al libro de Efesios. ¿Qué hizo Cristo por ella? Versículo 25 de Efesios 5. Otra vez, ahí está la respuesta. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, se sacrificó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sacrificarse para santificarla. Eso fue lo que hizo el Señor por la iglesia. Esa es la muestra mayor de amor de Cristo por la iglesia.
Ahora, quizás ese nivel de amor que Él muestra por la iglesia no lo podemos imitar nosotros. Pero podemos amar a nuestra esposa con esa misma clase de amor, un amor que no es egoísta. Hermanos varones, esposos, el amor que tú le das a tu esposa no debe ser basado en el egoísmo. Yo voy a amar a mi esposa, voy a sacrificarme por ella porque yo quiero su bienestar. Ese debe ser el pensamiento del esposo. Yo quiero su bienestar, no porque yo me voy a beneficiar, sino porque ella se tiene que beneficiar de ese amor. Ahora, tomen en cuenta, hermanos, que Cristo buscó una esposa que no era, pues, digna de su amor. Cristo buscó una esposa que no era digna de su amor. La iglesia que está llena de pecadores versus un Dios santo. Hermanos, un Dios santo, ¿cómo va a buscar una iglesia, un pueblo lleno de pecadores? Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Veamos qué dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice ahí, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor. Otra vez ahí está hablando del amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo buscó, hermanos, una esposa que no era digna de su amor, una esposa que ni siquiera era atractiva, vamos a decirlo en esos términos. Porque siendo aún pecadores, Él se entregó por ella. Siendo pecadores, no merecíamos, hermanos, el amor de Dios. Pero Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, varones, usted va a decir, oh, es que mi esposa es así, así, así. No, es que mi esposa es así, asá, asá. Que tiene mal genio, que tiene mal carácter. O que mi esposa no se arregla, anda toda desaliñada. ¿Sabe qué? Cristo buscó una esposa que no era digna de su amor. No era digna de su amor. Pero es el Señor, hermanos, el que hace atractiva a tu esposa. Es Dios el que hace atractiva a la esposa. ¿Por qué? Porque le da belleza espiritual. Y no hay mayor belleza, hermanos, que la belleza espiritual en la esposa. Lea usted el libro de Proverbios cuando habla de la mujer virtuosa. Hermanos, la belleza espiritual es la mejor cosa que puede tener una mujer. La belleza espiritual. Entonces los esposos, nosotros como cabeza de hogar, tenemos que involucrarnos en el embellecimiento espiritual de nuestra esposa. ¿Qué tal? Porque Cristo va a remover, como hemos leído en Efesios, todas esas manchas y arrugas. Alguno quizás ya no mira con los mismos ojos de cuando era joven a su esposa. No cuando era joven mi esposa, radiante, hermosa, bella, atractiva. Y ahora ya está, ¿no? Cuando ya empiezan a entrar los años, empiezan a aparecer las arruguitas, empiezan a aparecer las canas. Y a veces para el esposo ya no le resulta tan atractiva a la esposa. Dice que Cristo se entregó por la iglesia a fin de presentársela a sí mismo santa, que no tuviera mancha ni arruga, ¿verdad? Volvamos al libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer del 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, escuche esto, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Asimismo, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y siempre las mujeres son más preocupadas que los varones en ese ámbito, ¿no? Cuando empiezan a salir las arrugas, ya, ¿no? Las hermanas ahí están, ¿no? Buscando alguna cosita, alguna cremita, ¿no? Claro, y es que las mujeres, pues así Dios las hizo, ¿no? Más preocupadas también por la parte física, por su aspecto, y está bien, pero sabe que el aspecto interior es lo que vale delante del Señor. Y ahí las esposas saben pues de cremas, ¿no? Para las manchas, para las arrugas. Aquí dice que el Señor se entrega por la iglesia para que no tenga ni mancha ni arruga. Pues, hermanos varones, esposos, usted y yo tenemos que convertirnos en expertos de belleza espiritual. ¿Qué tal? Tenemos que convertirnos en expertos de belleza, pero espiritual. ¿Por qué? Porque somos cabeza del hogar. Esa crema con la que va a quitar las manchas y arrugas de la esposa, ¿sabe cuál es? La Biblia lo dice, Efesios 5:26. Cristo se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa cremita que va a usar la esposa para quitarse todas las manchas, todas las arrugas, es la palabra de Dios. Estamos hablando, mis hermanos, de belleza espiritual. Estamos hablando de belleza espiritual. Es la palabra de Dios. Hermano, es que la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica. Escúchelo bien. Sí, pastor. Exactamente. Defectos de nuestro carácter, defectos de nuestro comportamiento, defectos de nuestro proceder, ¿no? A lo mejor la esposa es de esas esposas, como hemos dicho el anterior domingo, ¿no? De esas esposas empoderadas, que dice, yo no me voy a dejar mandar con mi marido, y empieza a pelear con él. Y empieza a sentirse superior a él o a pensar que debe dominarle a él o hacer prevalecer su opinión, ¿verdad? Y esto está muy de moda en el mundo, el empoderamiento de la mujer, contrario a la palabra del Señor. Pero es la palabra de Dios, hermano, lo que va a cambiar eso. Es la Biblia, y no solamente en la mujer, en el varón también. Pero es la palabra de Dios. No hay otra receta, hermanos. Esa cremita con la que va a borrar las manchas y arrugas espirituales es la palabra de Dios. Mire lo que dice San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 17. No lo pierdan el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a San Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Cuál es la cremita esa para las manchas y arrugas espirituales? Dice que el Señor se entregó por la iglesia para santificarla, para que no tuviera ni mancha ni arruga. Mire lo que dice San Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Y luego aclara, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a santificarnos, hermanos? ¿Cómo vamos a santificar? ¿Cómo se va a santificar la esposa? Por la palabra de Dios. Dice ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando una mujer entiende la palabra de Dios, lógicamente va a respetar el orden establecido por Dios y el hogar va a marchar en armonía. Cuando no hay la palabra de Dios en el hogar, hermanos,
cada uno hace lo que mejor le parece y hay disfuncionalidad en el hogar. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos dicho al comienzo, tanto el varón como la mujer somos totalmente diferentes. Entonces, el esposo debe contribuir en el proceso santificador de su esposa. El esposo debe contribuir en el proceso santificador de su esposa y para eso no es por tu formación, hermano. Es un error que cometemos a veces los varones. A veces el varón quiere corregirle a la mujer porque él es el varón, nada más. Porque él es él o porque piensa que es más inteligente que ella. Cosa que no siempre es así. Cosa que no es así. Por nuestra formación, por nuestra educación, queremos que la mujer haga lo que nosotros decimos o lo que nosotros queremos. Hermano, no debe ser así. Nosotros debemos contribuir, por eso dice, ame a su esposa, al varón. Y así, al estilo de la palabra de Dios, amar también es difícil. Así como es difícil del otro lado respetar y someterse a la autoridad del esposo, de este lado también es difícil amar como enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a coincidir. No vamos a coincidir en pensamiento, en formación. Entonces, ahí, hermanos, nosotros los varones somos responsables también del proceso santificador de la esposa. Debemos velar por ella en el ámbito espiritual. Usted va a decir, ay, pero es que mi esposa tiene un carácter muy feo. El Señor le manda a usted amarla. Punto. Le manda a amarla. Usted tendrá que doblar rodillas al Señor, usted tendrá que orar al Señor, usted tendrá que ayunar. Estamos en el tema del ayuno y la oración con los jóvenes. Hermanos, tiene que orar, tiene que la palabra de Dios hacer su trabajo en la vida de su esposa. Porque es esa crema que va a quitarle las manchas y arrugas espirituales a su esposa. Entonces, ahí demanda, hermanos, de nosotros compromiso, trabajo y sobre todo consagración al Señor. ¿Por qué? Porque usted, si a usted le preocupa el carácter de su esposa, pues ¿qué ha hecho usted para ayudarla a superar ese problema? Usted es la cabeza del hogar y no se olvide usted que en el huerto del Edén Dios le llamó a Adán a cuentas cuando cayeron en pecado. Dios le llamó primero al hombre para pedirle cuentas por el pecado. Si en el hogar, hermanos, hay problemas, el Señor le va a pedir cuentas a usted, esposo. ¿Qué ha hecho para corregir ese problema? Si el esposo no le ayuda a la esposa a santificarse, a consagrarse más al Señor, déjeme decirle que usted no ama a su esposa bíblicamente. Si usted no está preocupado de que su esposa se congregue fielmente, que su esposa ore al Señor, que su esposa lea la palabra de Dios, que reflexione, usted no la está amando bíblicamente. A lo mejor muchos esposos, ¿no? Como muchos piensan, dicen, ya, yo traigo el dinero para la casa, yo proveo todo, de esa manera ya yo la amé. No, hermanos, cualquier mundano hace eso. Cualquier mundano hace eso. ¿Por qué? Porque tiene que llevar dinero a la casa, para la esposa, para los hijos, etcétera, etcétera. Pero no la está usted amando bíblicamente, porque dice la palabra del Señor, es para santificarla. Demostración del amor es que tu esposa se santifique cada día. Y eso es muy difícil de lograr. Porque demanda paciencia. Demanda paciencia. Hay que invertir tiempo en las cosas espirituales. A veces hay peleas en la casa. O a veces la esposa tiene un carácter difícil. Es posible. No podemos los esposos perder la cabeza por ello, hermanos. No podemos perder la cabeza. ¿Por qué? Porque no la estamos amando bíblicamente.
Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Hermanos, cuando la esposa comienza a contradecir al esposo, cuando empieza a haber este pensamiento mundano del empoderamiento, de que ella está en la casa para no dejarse mandar por el varón y empieza una suerte de pelea, hermano, el esposo no debe pelear con ella, escúchelo bien. Porque usted no se está preocupando por la santificación de ella. Tiene que sacrificarse por ella con amor y con ternura. Porque la palabra dice, ámela, ame a su esposa. Y ahí pecamos nosotros, hermanos, los varones. Pasa el tiempo, llega la rutina y ya dejamos aquella ternura que había al comienzo. Cuesta mantener. Y es algo que hay que cultivar, hermanos, es el cariño, la ternura hacia la esposa. No, empieza a discutir y ahí es una pelea del que hable más fuerte o el que grite más fuerte. Tenemos que batallar con eso. Dice, no seas vencido de lo malo. Que si tu esposa está de mal humor, de mal carácter, hermano, y usted quiere hacer prevalecer su voz, usted se está dejando ganar por el mal. Dice, no seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. Vence con el bien, con el bien el mal. Ayúdela, hermano. A veces las esposas se sienten muy abandonadas, muy solas en el hogar. Y es cierto, la mujer batalla mucho en el hogar. Es un trabajo, dicen, de tiempo completo, ¿verdad? No es un trabajo de 8 horas, es un trabajo de 24 horas. A los esposos, a veces tenemos que luchar contra ese machismo que nos han enseñado nuestros padres, que hemos heredado de nuestros abuelos, de que el hombre no tiene que hacer las cosas de la casa. No, hermanos, tenemos que ir en contra de aquello. Y no quiere decir que usted va a ser el amo de casa, pero usted tiene responsabilidad también de hacer cosas en el hogar, quehaceres en el hogar. Ayúdela, que ella se sienta también que el trabajo que hace en casa es importante, ¿no? Porque ese es un gran problema, hermanos. Muchas mujeres se sienten menos que su esposo porque son amas de casa. ¿Por qué, hermanos? Ese es el trabajo más importante, y escúchelo bien, más importante en todo el mundo. El trabajo de casa, el trabajo de la formación hogareña de los hijos. Porque ahí se está cimentando las bases de la sociedad, mis hermanos. Ese es el trabajo más importante. Pero erróneamente muchas mujeres piensan que más bien es denigrante el ser ama de casa. Y si aquí entre las hermanas que están, hay algunas que son amas de casa, hermanas, están haciendo el trabajo más importante del mundo porque ustedes están cimentando su familia, sus hijos para la sociedad. Es el trabajo más importante. Entonces, el varón, hermano, tiene que ayudarle a su esposa, colabore en el hogar. Y si su esposa se enoja, hermano, usted no se enoje, pues, o enójese poquito. El que se enoja pierde. Hay un dicho que dice, el que se enoja pierde. No, hermano. La Biblia no prohíbe enojarse. Pero ¿sabe qué es lo que la Biblia prohíbe? Pecar por causa del enojo. Mire lo que dice Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
El Señor nos da permiso, hermanos, para que nos enojemos. Y usted se puede enojar con la esposa, se puede enojar con la esposa, así como ella se va a enojar con usted también. Pero dice, airaos, pero no pequéis. Ahí es donde el Señor nos pone freno a los varones, sobre todo, hermanos. Y es que los varones queremos hacer prevalecer como sea nuestra opinión y nuestro criterio. Y la esposa se enoja, pues nos enojamos más. La esposa alza la voz, nosotros alzamos más la voz. Y en algunos hogares, hermanos, incluso llegan al abuso físico, a los golpes. Lógicamente el varón es más fuerte y va a dominar a su esposa. No enseña así la palabra de Dios. Dice, enójate, pero no peques. Tremenda tarea, mis hermanos, para los varones. A ese nivel tenemos que amar a la esposa. Ay, ¿qué tal en una de esas discusiones? Enojarse, pero no debo pecar. Ahí el Espíritu Santo, hermanos, en nuestros corazones nos va a frenar, nos tiene que frenar. Enójate, pero no peques. No vas a lastimar a tu esposa, no le vas a faltar al respeto a tu esposa porque tienes que santificarla, así te manda el Señor. Esa es la calidad de amor que Dios mostró por la iglesia. Se sacrificó para santificarla. Pero además lo que hemos leído, tenemos que amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo. Vamos a Efesios otra vez, 5:28. 5:28 de Efesios dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y por qué dirá eso? ¿Por qué dirá, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama? ¿Por qué? La respuesta está en Mateo capítulo 19, versículo 6. Vamos allá. Mateo capítulo 19, versículo 6. ¿Por qué dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo? Mateo 19, 6 dice, así que ya no son más dos personas, sino una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Desde el momento, hermanos, en que usted se casó con una mujer, la Biblia dice que usted ya no es uno, sino, o sea, ya no son dos, sino son uno. Por eso es que si usted ama a su esposa, se está amando a sí mismo porque ya son uno. Y eso, hermanos, a veces nos cuesta entender. Usted, esposo, tiene que procurar la felicidad de su esposa porque de eso depende su propia felicidad. ¿Qué tal? En la medida en que su esposa sea feliz, usted va a ser feliz. Anótenlo, queridos hermanos esposos. En la medida que a su esposa le vaya bien, a usted le va a ir bien. Pero si a ella le va mal, a usted le va a ir mal. ¿Por qué? Porque ya no son dos, son uno, dice la palabra de Dios. Entonces, todo el bien que usted le haga a su esposa, según la Biblia, usted se lo está haciendo a sí mismo. Y todo el mal que usted le haga a su esposa, usted se lo está haciendo a sí mismo. Así funciona, hermanos, el matrimonio desde el punto de vista de la palabra de Dios. Como ya hemos leído, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Efesios 5:31. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, la relación, hermanos, esposos, la relación con tu esposa es mucho más cercana
que, por ejemplo, la relación con tus hijos. La relación con tu esposa es mucho más cercana que la relación con tus propios padres, con tu madre y con tu padre. Hermanos, cuando usted se casa, sépalo que primero está Dios, después está su esposa y después está todo lo demás. Así nomás había sido. Pero ¿qué pasa con algunos esposos? Primero está la mamá, primero están los amigos, primero están los hijos y de último está la esposa. No puede ser, hermano. ¿Acaso la Biblia dice que con los hijos van a ser uno? ¿Acaso dice que con tu mamá tú vas a ser uno? ¿Acaso dice que con tu papá vas a ser uno? No. En el único caso que la Biblia dice que usted va a ser uno es con su esposa. Así que reordenemos, hermanos esposos, nuestra escala de valores. Primero está Dios, después está nuestra esposa, porque con ella somos uno. Y de ahí viene todo lo demás. Y ese a veces es un error que cometen también las esposas. Cuando vienen los hijos, ya los hijos están en primer lugar y el esposo está allá, en el rincón. ¿No ve? No, mis hermanos, no debe ser así. No debe ser así. O el celular o cualquier otra cosa, ¿no? No debe ser así. Entonces, reordenemos, hermanos, esa escala de valores, porque somos uno con la esposa, no somos uno con lo demás. Dice Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y por qué habla ahí de misterio? Dice, grande es este misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que el matrimonio, hermanos, es análogo al matrimonio. O sea, el misterio de que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Y eso es, hermano, lo misterioso, lo difícil de entender. El matrimonio nuestro del hombre, del varón con la mujer, es análogo a ese matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia. Nuestros matrimonios, por tanto, hermanos, están llamados a ser una representación, escúchelo bien, una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Nuestro matrimonio tiene que ser como la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, si un matrimonio está siguiendo otro patrón, otras reglas, donde el esposo no es un líder espiritual, un guía espiritual en el hogar, donde la esposa no respeta la autoridad del liderazgo de su esposo, ese matrimonio está presentando una imagen distorsionada de la relación de Cristo con la iglesia. En esos hogares donde no se respeta el orden establecido por Dios, hermanos queridos, déjeme decirle, está dando un mal ejemplo al mundo. Porque no está representando en el hogar la relación de Cristo con la iglesia. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros, a los varones les dice, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Queridos hermanos, varones, esposos, ame a su esposa. Perfecta no va a ser, sin lugar a dudas. O como dice alguien por ahí, si tu esposa fuera perfecta, no se hubiera casado contigo. ¿No ve? Usted quiere una esposa perfecta. Si ella fuera perfecta, no se hubiera casado con usted. Ame a su esposa. Amemos a nuestras esposas, hermanos, al estilo del amor de Cristo con la iglesia. Es difícil, es dura tarea,
pero es nuestra responsabilidad en el Señor. Entonces, hermanos, tarea tenemos. Debemos hacer un autoexamen los varones de nuestra condición de liderazgo en el hogar. ¿Cuán líder es usted en su hogar? La Biblia dice que usted es cabeza del hogar. ¿Usted está cumpliendo esa responsabilidad de cabeza del hogar? O a lo mejor usted solamente se limita a la provisión de lo material y nada más en su hogar. ¿Cuán líder es usted en su hogar? ¿Es usted el esposo que su esposa necesita? ¿Usted está preocupado del crecimiento espiritual de su esposa, del embellecimiento espiritual de su esposa? Hermano, deje el orgullo. Reconozca sus faltas. A lo mejor usted no ha sido un esposo ejemplar, no hemos sido un esposo ejemplar. Pidamos perdón al Señor por no asumir nuestro papel de esposo en el hogar, así como el Señor nos enseña. Seamos ejemplo, hermanos. Amemos al Señor, amemos a nuestra esposa. Revivamos, hermanos, la ternura, el cariño a nuestra esposa, independiente de cuántos años ya tú vives con ella. Amemos a nuestra esposa y de esta manera vamos a reflejar a Cristo en nuestra familia. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta mañana, por darnos tu palabra santísima para meditar y reflexionar en ella. Gracias, Señor, porque has establecido un orden en la familia, en el matrimonio, para que así los hogares, Señor, puedan conducirse en armonía, reflejando la relación de Cristo con la iglesia, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido desobedientes a tu palabra, si nos hemos dejado llevar por el orgullo o por nuestra forma de pensar al interior de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a ser ejemplares en nuestra vida matrimonial, a ser responsables en el crecimiento espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Bendiga a todas las familias que están reunidas esta mañana, Señor, tanto a la esposa como al esposo. Ayúdanos, Señor, para llevar adelante nuestros matrimonios, enarbolando el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en medio nuestro. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a escuchar a los niños que tienen su versículo bíblico que han aprendido. Pasen, por favor.